No caíste aquí entre un desplazamiento y otro. Este instante fue preparado porque hay una palabra precisa para tu corazón. No renuncies a esa persona. Sabes de quién hablo. La que cargas en tus oraciones, la que vuelve a medianoche, la que te hace oscilar entre seguir creyendo o soltar al fin. Has sostenido la esperanza hasta cansarte. El silencio se ha estirado tanto que casi parece respuesta. Y aún así preguntas, Señor, ¿eres tú? ¿O me estoy engañando? Escucha despacio. Dios no juega con las semillas que siembra. No deposita un deseo santo para tentarte con lo imposible. Cuando el Creador señala una conexión, le imprime peso y propósito. Trasciende la emoción y entra en asignación. Por eso este lazo no se disuelve. Por eso las distracciones no lo borran. Por eso tu espíritu regresa aunque tu mente intente avanzar. Lo que viene de Dios trae resistencia. La punzada que sientes no es locura, es intercesión. La espera no es castigo, es preparación. El silencio no es ausencia. Es el sonido de raíces creciendo donde los ojos no alcanzan. Respira. Afloja los hombros. ¿Percibes esa paz fina por debajo del ruido? Así habla el cielo, no con pánico, sino con una quietud que permanece aunque nada alrededor cambie. Tu historia no llega tarde. Tu oración no ha sido desoída. No estás en el final. Estás en el umbral de un giro que reconocerás después. Cuando mires atrás y digas, ahí fue donde Dios estaba obrando. El alineamiento que hoy se te pide es sencillo y profundo. Elige confianza por encima de los plazos, fe por encima de la evidencia inmediata, formación por encima de la frustración. Mientras esperas, Dios entrelaza. Mientras oras, Dios prepara, no solo al otro corazón, también el tuyo. El amor que Dios escribe no es solo compañía, es llamado. Y el llamado requiere dos almas robustas para cargar propósito juntas. Eso toma tiempo, y vale la pena. Haz una revisión honesta. Cuando pones a esta persona delante de Dios, ¿tu interior se aquieta? Llegan confirmaciones suaves, una palabra a tiempo, un sueño que no se borra, una coincidencia demasiado precisa. ¿Notas crecimiento en ti, límites más claros, oración más honda, motivos más limpios, gracias a este proceso? Sí, guarda esto con firmeza, no sueltes lo que el cielo comenzó. Dios termina lo que inicia, sigue caminando sin ruido y deja que la paz marque el paso. Mantén las manos abiertas para que Él modele el tiempo y las formas. Cuando el día parezca sordo, vuelve a la raíz. No estás perdiendo tiempo, estás poniendo cimientos. Lo visible se ordenará. Por ahora cuida la llama. Tu corazón no recorre este camino solo. Si algo en ti dice sí, deja acepto donde puedas leerlo después. Es una manera sencilla de fijar tu decisión ante Dios y ante ti mismo. Y si necesitas compañía en los próximos pasos, suscríbete y quédate cerca. En el siguiente mensaje hablaremos de cómo distinguir entre una prueba que te forma y una señal que te abre la puerta. Elegido, levantemos el velo de eso que parece nada está pasando. En el reino, la aparente inactividad suele ser la estación más activa de todas. Dios rara vez levanta destino bajo reflectores. Primero lo forja en lo callado, donde las raíces se hunden más hondo de lo que el ojo alcanza. Piensa en la semilla, enterrada, cubierta, presionada por la tierra, invisible al mundo. Si juzgaras solo la superficie, dictarías sentencia. Fracasó. Sin embargo, debajo ocurre una santa violencia. La cáscara cede, la vida se reordena, se vacían cimientos para que el primer brote no se quiebre al primer soplo cuando toque la luz. Así trata el cielo tus promesas. Lo que tú llamas demora, Dios lo llama resguardo. Lo que tú llamas silencio, Él lo nombra construcción. Por eso el calendario no coincide con el anhelo. El amor que Dios escribe viene con su propia arquitectura. Alinea carácter con llamado, tiempo con verdad, asignación con acuerdo. Atiende lo que el ojo no detecta, temores no resueltos, lealtades a patrones viejos, heridas que sabotearían una unión si se lanzara a destiempo. Tú lo sientes como presión. Dios lo define como preparación. Cuando oras, Señor, trae lo que prometiste, Él también escucha, haznos capaces de sostenerlo. Y responde a ambas cosas a la vez. Purifica motivos, del complétame al camina conmigo para tu propósito.
Cambia la postura del demuéstrame al sirvamos juntos. No está reteniendo. Te está sosteniendo junto a él hasta que lo entregado no se pierda por prisa. ¿Cómo distinguir una pared final de una pausa divina? Suele asomar primero una paz debajo de la tormenta, un sosiego que persiste aunque la emoción suba y baje. Las olas pueden golpear, pero en el fondo marino de tu espíritu hay quietud inexplicable. No es negación, es huella de su mano. Llegan también confirmaciones limpias, sin forzar, una palabra justa a tiempo, mensajes que se armonizan, puertas que se cierran porque no las necesitas y otras que permanecen cerradas porque aún no te corresponde cruzarlas. No hacen espectáculo, profundizan convicción y con el paso de los días se notan frutos de transformación. Ya no giras sobre el mismo monte. Eres más verdadero, menos reactivo, más anclado en Dios que el mes pasado. Si tu alma madura, la espera está obrando. Hablemos también del dolor con honestidad. Habrá jornadas en las que la esperanza se adelgaza, en las que tu mente ensaya escenarios de pérdida, en las que dudas si escuchaste bien. No te avergüences por ser humano. Lleva esa humanidad al Señor. El enemigo explota las horas solas amplificando líneas falsas del tiempo. Si fuera de Dios, ya habría pasado. La Escritura repite lo contrario. Abraham y Sara aprendieron que la promesa madura en la imposibilidad. José entendió que la prisión preserva la pureza de la visión. David supo que las cuevas coronan reyes antes que los palacios. El cielo no llega tarde. El cielo estratifica. Añade profundidad para que lo que inicia en gozo resista también en prueba. ¿Qué hacer en una estación que te pide, sobre todo, ser? Vuelve tu mirada a lo esencial y cuida por dónde entra. Reduce el ruido que te vende que el amor es tendencia y que el tiempo es amenaza. Tus ojos son puertas y la fe necesita aire. Deja que tu boca habite el clima de la promesa. Tus palabras arman la atmósfera donde vives. Cambia el no pasa nada por Dios trabaja donde no alcanzo a ver y permite que tus pasos sigan obedientes. Sirve, crea, crece. La persona correcta no es un salvavidas que te saca de la vida, sino un aliado que se suma a un camino ya en marcha. Cuando tu día cotidiano se alinea con tu día divino, el tiempo te encuentra sin que lo empujes. Grábate esto. Dios no solo prepara a alguien para ti, te prepara a ti para un propósito con esa persona. La espera no es un pasillo vacío entre dos escenas. Es suelo santo donde Dios escribe los capítulos invisibles que darán fuerza a los visibles. No salgas de la sala donde Él afina los detalles. Cuando la puerta se abra, no estarás adivinando, estarás listo. Elegido. El día que decidiste en tu interior no rendirte, el aire a tu alrededor se volvió más denso. Esa presión no llegó para acusarte, sino para confirmarte. La oscuridad empuja con más fuerza justo donde el cielo ya echó cimientos. Por eso llegó la batalla. No porque oyeras mal a Dios, sino porque tu acuerdo con su palabra amenazó la economía de la desesperanza que antes te mantenía pequeño. Lo que enfrentas no es confusión, es construcción. El enemigo repite sus viejos guiones con disfraz nuevo, recicla engaños de ayer en circunstancias de hoy. Pero si escuchas por debajo del ruido, notarás cómo cada acusación pierde fuerza en el instante en que te niegas a hospedarla. La primera tentación susurra cuando el camino se empina. Si esto fuera de Dios, no sería tan difícil. El corazón quiere que la facilidad sea la prueba. El reino usa la resistencia como evidencia. Dios no te castiga con presión, te forma con ella. Como el metal en el fuego, descubres una solidez que no aflora en climas suaves. Mira lo que esta dureza está produciendo. Si vacía el orgullo, aclara motivos y te enseña a apoyarte en él, en lugar de empujar. Ese peso no es tu enemigo, es tu gimnasio. La gracia rara vez quita la carga. Enseña a los huesos a llevarla sin colapsar. No estás fallando por sentir el esfuerzo. Estás siendo ajustado al manto que ese esfuerzo exige. Luego llega el silencio, y con él, el segundo susurro. El cielo calla, porque ya te olvidaron. Pero el silencio es la hora del carpintero. El arquitecto edifica cuando las palabras distraerían. Piensa en la semilla enterrada. En la superficie no hay movimiento, ni sonido, ni señal. Pero abajo hay actividad exacta, raíces tomando tierra, dirección definiéndose. El silencio de Dios no es distancia, es profundidad.
Cuando la sala se aquieta, es para que tu oído interno aprenda su cadencia. No esperas una frase nueva. Administras la última instrucción hasta que sea necesaria la siguiente. Y al elegir quietud en lugar de pánico, empiezas a notar confirmaciones que antes pasabas de largo. El versículo que responde a tu pregunta secreta, la puerta que se cierra para ahorrarte retrasos, el no que trae paz en vez de miedo. El silencio no está vacío, está calibrado. Cuando los tiempos ajenos corren frente a tu ventana, aprieta el tercer susurro. Vas tarde. Perdiste tu momento. La comparación convierte testimonios en relojes. Ignora los años debajo de una cosecha repentina y llama fracaso a tu ser guardado. Pero el espíritu piensa en capas, no en escalas. Tú ves un deseo. Dios sincroniza procesos, sanidades y propósito, para que cuando dos caminos por fin se crucen, no solo se encuentren, sino que se multipliquen. No vas tarde. Vas sostenido. La providencia jamás apura un jardín solo para impresionar al vecino. No llega tarde. Llega preciso. ¿Y qué hacer cuando las mentiras pierden volumen, pero las horas siguen largas? Empieza por ayunar tu enfoque. Quita combustible a los insumos que inflaman miedo y alimenta los hábitos que fortalecen esperanza. Deja que la palabra sea pan por la mañana, que tu trabajo sea altar donde ofreces excelencia y que la adoración sea oxígeno para que no se apague el fuego interno. Ora con concreción que disuelva la ansiedad difusa, que Dios alinee tiempos, sane todo lo que sabotearía pacto, cierre lo que imita claridad y aumente discernimiento para que la paz, no la presión, marque cada paso. Bendice a la otra persona cuando nadie te ve. La amargura no prende donde se planta intercesión. Pídele a Dios convertirte en respuesta, no en acusador. Y mientras esperas, construye la vida que compartirás antes de compartirla. Ordena tus finanzas, cuida tu cuerpo, afina tu llamado, define tus límites. El pacto no es un rescate, es una liberación. Dos personas enteras, preparadas en lo secreto, hacen que el reconocimiento sea sencillo cuando el tiempo se haga público. No desprecies la evidencia pequeña. Lleva un memorial de misericordias. El día en que el pecho se alivió sin motivo aparente. La conversación que te devolvió al eje. La puerta cerrada que, vista desde hoy, evitó meses de rodeos. La hora de paz inesperada que cayó como mano cálida sobre una mente en tormenta. La memoria es medicina y recordar también es guerra. Cuando le lees a tu alma su propio testimonio, se yergue de nuevo. Alza la mirada y reconoce lo que Dios ya ajustó en ti. Reaccionas más lento y preguntas más rápido. Eres más amable contigo y más exigente con tus estándares. Ya no confundes soledad con guía ni silencio con abandono. Estás aprendiendo a distinguir hambre de prisa. Ese crecimiento solo lo podía financiar la espera. Aunque no veas movimiento en la superficie, la arquitectura bajo tus días está cambiando. Cae el andamiaje de la impaciencia. Se asientan muros de carga llamados confianza. Se abren ventanas de discernimiento donde antes entraban corrientes sin filtro. No serás la misma persona que comenzó este tramo. No solo madurará la promesa. Madurará quien la reciba, respira, suelta los hombros. Desencaja la mandíbula. Di en voz alta lo que tu espíritu ya sabe. Lo difícil no es sentencia. Lo callado no es vacío. Y el ritmo de otros no profetiza sobre ti. Estás siendo amoldado a tu futuro. La mentira que quiso expulsarte de la paz ha sido nombrada y, por lo tanto, desarmada. No esperas como mendigo ante una puerta cerrada. Permaneces como administrador en un jardín que hace exactamente lo que hace un jardín entre siembra y flor. Y cuando madure la hora señalada, y madurará, avanzarás sin la agitación de quien forzó la entrada. Te moverás como quien fue llevado por un ritmo más sabio. La promesa encajará, no porque el mundo cedió, sino porque tu corazón fue modelado para sostenerla. Elegido, existe un tipo de quietud que no te vacía, te depura. Recorta lo que no puede viajar, poda lo que enredaría la promesa y le enseña a tu alma a respirar al ritmo del cielo. Este es ese silencio. No es castigo por desear demasiado. Es resguardo para que no cargues lo que no te corresponde. Lo confundiste con abandono porque tu vida anterior funcionaba a base de ruido, y el ruido parecía prueba de que algo pasaba. Pero el autor hace su trabajo más limpio detrás del telón. Si vieras el plano extendido sobre su mesa, dejarías de lamentar lo que aún no llegó y empezarías a bendecir lo que él ya evitó.
En esta pausa, Dios te vuelve fluido en el lenguaje que exigirá tu futuro. Entrena tus reflejos para preferir la paz sobre el pánico, la verdad sobre la urgencia, la intercesión sobre el interrogatorio. Aprendes a distinguir puerta de distracción, tiempo de tentación, alivio de corto plazo de pacto que da fruto. Los sucedáneos te apuran hacia la apariencia de llegada. El pacto te madura para el peso de llegar. Uno halaga tu carencia, el otro forma tu carácter. El deseo puede hacer ruido, la formación suele susurrar. Confía en el susurro. Preguntaste cómo diferenciar, y el cielo te ha estado contestando en texturas más que en titulares. El falso te empuja a actuar, te hace audicionar por aceptación y negociar estándares. El pacto te llama a la autenticidad. Descansas en la verdad y los estándares se vuelven refugio, no guión. El falso infla emoción y deja hambriento el propósito. Las conversaciones orbitan necesidades, no encargos. El pacto ensancha la alegría y profundiza la misión. Oras mejor. Trabajas con sabiduría y pecas menos a su lado sin que nadie te lo exija. El falso quiebra límites y lo llama química. El pacto honra límites y lo llama amor. No necesitas forzar claridad. Basta con ser honesto acerca de lo que siente tu espíritu cuando baja la euforia. El Espíritu Santo no es voluble. Su testimonio se mantiene igual a la mañana siguiente. No temas a las puertas que se cierran en esta estación. Un no santo es misericordia disfrazada de decepción. Cada final que protege tu diseño es un comienzo con otra ropa. Dios no retiene para provocarte. Guarda para mantenerte disponible a lo que combina con tu rollo. Por eso ciertas opciones lucen perfectas en papel, pero cuestan justo en el lugar donde la paz debería ser gratuita. La mente dice encaja. El espíritu responde, paga demasiado donde no debería pagar nada. Atiende la factura que la paz te está extendiendo. Mientras esperas, no estás ocioso, estás siendo trenzado. Dios entrelaza convicción con bondad, valentía con paciencia, visión con contención. Te entrega una fuerza que no se anuncia, pero todo a tu alrededor se beneficia de ella. Observa cómo tus hábitos empiezan a profetizar. La forma en que administras el dinero sin miedo, la manera en que eliges descanso sin culpa, la palabra de bendición sobre quien antes activaba tu duda. No son ajustes menores, son andamios para una casa capaz de sostener alegría sin goteras. Deja que tus oraciones crezcan contigo. En lugar de haz que pase ya, ora, hazme apto para lo que pase. En vez de cámbialo a él, ella, pide. Cambia en mí lo que malgastaría lo que te atreves a confiarme. En lugar de dame una señal, suplica, dame columna vertebral para mantenerme erguido cuando las señales escaseen. El cielo honra a quien prefiere resistencia sobre evidencia. Cuando oras así, la demora deja de sentirse pasillo y empieza a comportarse como mano. Te estabiliza, te guía. Entrena tu corazón para no salir corriendo por puertas que exigen caminar. Está regresando a ti una suavidad que no es ingenuidad, es discernimiento sanado. Ya no confundirás vigilancia con sospecha, no llamarás santidad a la evasión, no enterrarás tu necesidad de compañía bajo frases espirituales, dirás la verdad de tu anhelo sin permitirle pilotar tus pasos. Así suena el alineamiento cuando habla desde la salud. Estoy dispuesto a esperar lo que encaja con mi llamado y me niego a vestir lo que solo halaga mis heridas. Cuando hablas así, el ambiente se despeja, las personas se revelan rápido, los caminos o se aclaran o se vuelven bruma y ya no necesitas 1000 confirmaciones para hacer lo que la paz te dijo. Haz algo valiente más en la quietud. Bendice la vida que tienes mientras crees por la que te fue prometida. Pon la mesa del futuro sin menospreciar la ración de hoy. Responde mensajes, termina encargos, cumple promesas con tu cuerpo. Ríe de algo que no necesite explicación. Permite que la alegría le enseñe a tu sistema nervioso que es seguro volver a esperar. La alegría no traiciona tu deseo. Es fuerza para el puente entre el ahora y el todavía no. El gozo del Señor no es un estado de ánimo, es un músculo. Úsalo. Cuando el cielo levante este telón y se abra la siguiente escena, reconocerás cuán necesario fue este acto. La paciencia que construyes evitará que adelantes a la gracia. La humildad que cultivas te guardará cuando llegue el honor.
El enfoque que practicas impedirá que el amor se vuelva afición y lo devolverá a su sitio, ministerio. Y cuando el cumplimiento aparezca, no correrás a demostrar que lo mereces. Ocuparás la forma para la que te estuviste entrenando. No tendrás que convencer a la promesa de quedarse. Tu carácter hará que quedarse sea fácil. Existe una manera de esperar que no drena. Una forma de cargar promesa que no quiebra tus días en antes y después. Empieza cuando dejas de tratar la promesa como línea de meta y comienzas a recibirla como maestra. La promesa no es solo algo a lo que llegas, es algo que llega en ti, pieza a pieza, mientras Dios teje capacidad en tu carácter. Cada hora común se vuelve ensayo de una mayordomía extraordinaria. La manera en que contestas un mensaje. Cierras una tarea o muerdes la lengua cuando la ansiedad pide monólogo. Esas pequeñas obediencias no son ruido de fondo, son la arquitectura silenciosa de tu preparación. Pediste claridad, y el cielo te la concede refinando tus apetitos. Lo que antes te satisface ya no basta, y los refugios de alivio rápido hoy te quedan raídos. No es carencia, es desintoxicación. Dios vacía tus manos de lo que no puede viajar para que, cuando se abra la puerta correcta, tengas agarre libre para recibir sin soltar lo que importa por tomar lo que solo brilla. Por eso sientes un santo rechazo a los atajos. Intuyes que una delicia entregada demasiado pronto se convierte en carga y un regalo aceptado antes de tiempo termina gobernándote. Bendices la lentitud de Dios, porque prefieres ser digno del peso de la alegría antes que entretenido por su adelanto. Mira cómo el Señor casa tu visión con tus hábitos. Te enseña a hospedar lo que esperas. Si crees estar llamado a una alianza profunda, practicas una presencia profunda contigo y con Dios. Te presentas entero a la oración, al descanso, a la conversación, para que cuando llegue el pacto, tu sistema nervioso reconozca la paz como hogar, no como vacaciones. Si crees que fuiste llamado a construir, custodias tus mañanas como tierra sagrada. Te levantas como si el futuro ya te hubiera pedido algo noble. Caminas el día como si la excelencia tuviera voz y tú estuvieras respondiendo. No es teatro, es alineamiento. Estás moldeando tu vida alrededor de la realidad que pediste al cielo confiarte. Hay una ternura en el tiempo de Dios que solo se reconoce al mirar atrás. La oportunidad perdida era una ambulancia para tu alma, desviándote del choque que no veías. La conversación que nunca ocurrió te salvó de palabras que habrían durado más que su utilidad. La demora que te avergonzó frente a tus expectativas fue el espacio exacto que tu corazón necesitaba para decir la verdad sin romperse. No llegaste tarde, fuiste librado del temprano que arruina lo bueno. Deja que tu fe trate menos de arrancar respuestas y más de descansar en quien las sostiene. Al descansar, oyes, al oír, te mueves a la velocidad de la gracia, y al moverte a la velocidad de la gracia, llegas sin llegar roto. El mundo lo llamará suerte. Tú sabrás que es una vida trenzada a una promesa, constante, rendida y fuerte. Se cuela por debajo del ruido de la preocupación y se asienta en el tuétano del día como una insistencia suave. Sigue, mantente limpio, permanece amable. No se oye si discutes con relojes. Se reconoce cuando dejas de medir el amor por actualizaciones y empiezas a discernirlo por la paz. La paz no es ausencia de anhelo, es presencia de alineamiento. Es esa manera en que el pecho se afloja aunque los ojos no vean progreso. Es el giro de la oración que deja de poner ultimátums y se vuelve invitación. Señor, encuéntrame aquí, en lugar de Señor, arréglalo ya. Cuando la paz habla, no lo explica todo. Te afianza para cualquier cosa. Por eso el Padre te enseña a leer las horas como escritura. La mañana se vuelve confesión. Me niego a repetir relatos que te hagan más pequeño que tu palabra. La tarde se vuelve devoción. Trataré lo ordinario como entrenamiento para un pacto extraordinario. La noche se vuelve entrega. Suelto la necesidad de saber y tomo la gracia de confiar. No estás desperdiciando días, los estás traduciendo. El tiempo que antes era túnel, ahora es santuario. Y la espera ya no gotea pánico, gotea promesa. No confundas silencio con veredicto. El cielo muchas veces responde con encargos. Pediste una señal, y Dios puso en tus manos una mayordomía. Sana ese miedo, perdona ese recuerdo,
Cierra ese capítulo, bendice esa habitación con orden. El corazón que sostendrás mañana se resguarda con el corazón que atiendes hoy. Así barres las esquinas de tu interior, como quien prepara la casa para un huésped querido. No por ansiedad, sino por reverencia. Amor no es solo la persona por la que oras. Amor es la atmósfera en la que te estás convirtiendo. Mira cómo el espíritu te desata de la urgencia. El falso susurra, apresúrate o lo perderás. Lo santo susurra, sé entero o lo romperás. La urgencia arrebata, la plenitud convoca. Una nace del miedo a perder, la otra de la certeza de que lo que Dios autoriza no necesita ser forzado. Estás aprendiendo la diferencia, y en ese aprendizaje tu discernimiento madura de curiosidad a claridad. Las banderas rojas que pintabas de blanco vuelven a su color, y las luces verdes que ignorabas se encienden con una calma en la que por fin confías. Cuando llegue el momento, y llegará, no necesitarás trompetas. La conversación tendrá sabor de estancia habitada. Las respuestas que mendigabas aparecerán como preguntas que ambos harán con la misma hambre. El futuro no te atropellará, se abrirá. El cuerpo lo sabrá antes de que la mente discuta, no porque el deseo desbordó la prudencia, sino porque la sabiduría por fin se volvió deseo. Ese es el milagro del tiempo de Dios. Hace que lo correcto se sienta natural, no teatral. Hasta entonces, mantén las manos fieles. Haz la próxima tarea honesta. Escribe el mensaje que te gustaría recibir si los papeles estuvieran invertidos, y si el espíritu te frena, no lo envíes. Entrégaselo. Bendice lo que crece en silencio. Habla vida sobre lo que parece dormido. Que tu amabilidad sea concreta, tus límites suaves pero firmes, y tu esperanza terca en el mejor sentido. La persona ligada a tu propósito no busca espectáculo, busca hogar, y tú te estás volviendo uno. Y cuando la puerta gire sobre su bisagra divina, no sentirás que entras en algo ajeno. Sentirás que regresas a una verdad que llevaba tiempo ensayándose por dentro, un idioma aprendido a susurros que ahora se pronuncia en voz alta. Ese es el idioma del tiempo del Señor, fluido, fiel e impecablemente oportuno. Si tu corazón sigue aquí, quieto y atento, es porque Dios no ha terminado de hablar. La punzada silenciosa, las preguntas sin respuesta, los corredores largos de quietud, no han sido en vano. Han formado en ti una claridad que no nace de circunstancias perfectas, sino de un Dios fiel. No te aferras a una fantasía. Sostienes una promesa que no fabricaste, un susurro que no pudiste escribir, una semilla que no llegó por accidente. Cuando el cielo planta el amor, el tiempo se vuelve herramienta, no tormento. La espera deja de ser prueba de ausencia y se vuelve el lugar donde las raíces bajan lo suficiente para sostener un fruto que sí perdura. Deja que el pecho se ablande al inhalar esto. No vas tarde. No perdiste tu momento. La inmovilidad aparente era andamiaje sagrado alrededor de una obra demasiado delicada para apresurar. Mientras no veías movimiento, Dios desanudaba patrones viejos, soldaba fracturas antiguas y preparaba dos historias para encontrarse sin confusión. La ternura que hoy llevas no fue barata y te servirá cuando llegue la claridad. La reconocerás no por lo dramático, sino por lo limpio. La paz se levantará antes que la prueba. La charla sabrá a reconocimiento. Lo que antes exigía esfuerzo se desplegará sin tensión y sabrás que estás en medio de lo que oraste porque el alma, por fin, dejará de encogerse. Descansa tu caso en las manos que lo escribieron. Suelta el calendario, ¿no la verdad? Deja de forzar desenlaces y sigue eligiendo el coraje silencioso del alineamiento. Orar cuando nadie ve. Bendecir cuando el miedo quiere aferrar. Convertirte en la clase de persona con la que esta promesa puede vivir segura. Mañana levanta la mirada como quien confía más en el autor que en el capítulo. Que la gratitud sea tu idioma y la paciencia tu postura. El mismo Dios que guió a Abraham por estrellas y a José por sueños, sabe guiar tus pasos sin perder un detalle. Y cuando llegue el cumplimiento, sin juegos, sin niebla, sin el peso familiar de la incertidumbre, mirarás atrás y entenderás por qué tenía que ser así. Hasta entonces, corazón blando, fe sencilla y manos abiertas. No te achiques para caber en cuartos viejos. No adormezcas lo que Dios quiere refinar. No te entregues al cinismo cuando la esperanza tarda. Levanta la promesa como lámpara y avanza un día honesto a la vez.
El cielo te oyó la primera vez. El cielo no ha olvidado. El cielo no llega tarde. Que la paz que supera entendimiento guarde lo que Él plantó. Que tu valentía se mantenga firme donde aún no ves, y que el tiempo del Señor resulte más tierno y más sabio que cualquier plan que hubieras forzado. Cuando la puerta se abra, pasa sin disculpas. Cuando la respuesta esté frente a ti, recíbela sin temor. Y mientras caminas, deja que tu vida sea el testimonio quieto de que el amor, cuando Dios lo escribe, no se persigue. Llega justo a tiempo.